Buenas noches, Juan. Justo a la medianoche Buenas noches. del día martes. Hoy es martes, no, jueves, estoy más perdido. Sí, hoy es jueves, sí, Dos, 2 de eh, septiembre, ya estamos ya en septiembre. sí, Mm. 2 minutos después de las 12, sí, 2 de Sí, septiembre. así mismo, de dos Sí, minutos de la hora 12 del día jueves, sí. 2 de septiembre del año, no, del 20. Gracias, papá, para tu vida. Hola Rolando, ¿me escuchas bien? Sí, yo de este lado te escucho bien. Hola. Bien, bien, muy Bueno, bien. yo le había pedido al hermano Rolando, le había comentado sobre el tema del rico y Lázaro, eh, porque sabemos que a través de la parábola del rico y Lázaro, que algunos lo toman como una historia que sucedió literalmente, para empezar, y también es el ejemplo por el cual Jesucristo enseña lo que sucede con los muertos al morir. Entonces, si es, ese es el tema que se está por hablar ahora, ¿verdad? Sí, sí, es un tema bastante interesante. Porque muchos utilizan ese tema de rico y Lázaro para poner miedo dentro de las iglesias, exigir el diezmo y no tan solo eso, sino la sumisión a los pastores de los feligreses. O sea, sirve no sé si podemos llamarlo ilustración o parábola, como sería, utilizan eso para directamente imponer miedo. Y sabemos que el miedo es un arma letal contra las personas que son incautas, que no conocen la palabra de Dios, conocen muy poco, para justamente robarles con eso entre el diezmo y para exigirles total sumisión. Cuando la única sumisión es al Padre Celestial y a quien debemos seguir como único líder es a Jesús. Así que bueno, te cedo la palabra, hermano. Bueno, como es ya un poco tarde, ¿verdad? Voy a ser breve porque la verdad que entiendo que nosotros somos argentinos y ya por acá son las 0 horas 18 minutos, entonces voy a ser breve, voy a hablar de algunos puntos eh, importantes sobre la parábola, que para mí, ya quiero aclarar desde el principio, es literalmente una parábola. No es una historia que sucedió de manera literal, ni mucho menos que es la enseñanza de lo que sucede al morir con las personas que mueren, ¿verdad? O sea, no, las personas en el sistema ilesiero apóstata creen que Jesucristo lo que quiso enseñar es justamente lo que sucede al morir con la gente que muere. Ahora, he escuchado exposiciones mayormente de los adventistas y testigos de Jehová, y ellos hablan eh, o enfatizan algunos puntos de vista en la parábola que yo quiero omitir de mi exposición, puesto que en YouTube está repleto de esas exposiciones, pero sí quiero hablar de algunos puntos de la parábola del rico y Lázaro, que para mí son importantes. ¿Me escuchan? Sí, ¿por qué no? Vale. Bueno, entonces vamos a ir al capítulo eh, 16 de Lucas, capítulo 16, estoy buscando aquí, eh, verso 19. Entonces, voy a ir leyendo y a medida que voy leyendo, analizando. Y yo pido a los oyentes que van a escuchar este estudio que analicen leyendo las escrituras, porque muchas veces quizás usted que está escuchando se confía demasiado en los expositores. Entonces, yo le pido que usted, que es oyente, no se fíe del todo en lo que yo estoy diciendo, sino que escudriñe, que busque su Biblia y abra su Biblia en los textos que voy a citar. Y repito la cita para los que están escuchando. Capítulo 16, verso 19 al 31 del Evangelio de Lucas. Y dice así: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro,
que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lambían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, y fue sepultado. Aquí vamos a detenernos en el versículo 22. Ponga sus ojos en el versículo 22, y aquí ya hay un detalle muy notorio para los que estudiamos las Escrituras. Es un detalle que también, si puedo decir con toda seguridad, muchos han pasado por alto, porque he escuchado un montón de exposiciones acerca del rico y Lázaro, y quienes han querido refutar la interpretación de los pentecostales del sistema iglesiero apóstata, que creen que esto es el infierno. Pero han pasado por alto este punto, este primer punto que está en el versículo 22. Entonces aquí voy a mostrarle este punto tan importante, el cual han pasado por alto muchas veces al leer. Dice, murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Si se dan en cuenta, aquí en el versículo 22 se habla de qué sucedió con el cuerpo del rico. Pero no se dice lo que sucedió con el cuerpo del mendigo. Por eso voy a leer nuevamente. Dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. No dice aquí, murió el mendigo y fue enterrado, fue sepultado, o fue echado en el basurero para ser quemado. No dice que fue comido o devorado por perros, o por lo que sea, ¿verdad? Aquí no dice qué ha sucedido con el cuerpo del mendigo. Dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Si los dos murieron, los dos tendrían que haber sido sepultados. Pero ¿por qué dice aquí solamente que el cuerpo del rico fue sepultado y no se habla de lo que sucedió con el cuerpo del mendigo? Entonces, si tomamos a la ligera cómo está aquí el texto, podríamos asumir que al no mencionar el destino del cuerpo del mendigo, podríamos asumir que en este versículo se está insinuando que Lázaro murió y al mismo tiempo resucitó y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿Por qué podemos hacer esta deducción? Y repito, porque se habla del destino de lo que sucedió con el cuerpo del rico, pero no se dice lo que sucedió con el cuerpo del mendigo. Dice claramente que murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Acá hay un detalle, como le dije a todos ustedes hace un momento, que se habla del cuerpo del rico, pero no se habla del cuerpo del mendigo. Entonces, podríamos asumir que aquí el mendigo murió y fue resucitado y llevado al seno de Abraham. Punto importante a tomar en cuenta. Si tomamos como literal esta parábola, entonces tendríamos que decir que Lázaro murió y resucitó, y luego de resucitar fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Bueno, pero también hay otro detalle importante aquí. Si el mendigo murió y fue realmente llevado por los ángeles al seno de Abraham, ¿por qué no sucedió así con la muerte de Jesús? ¿Acaso la Biblia dice que cuando Jesucristo murió, vinieron ángeles a llevarles a algún lugar del Seol? Este es un detalle importante. O sea, si tenemos en cuenta cómo Dios va a permitirle un tremendo privilegio a un mendigo y no le va a dar ese mismo privilegio a su hijo.
Sin embargo, cuando se habla de la muerte de Jesús, no dice la Biblia que fue llevado por ángeles a algún lugar en especial. Entonces aquí tendríamos que decir que Dios hizo una excepción de persona, llevando o enviando a llevar con sus ángeles a un mendigo al seno de Abraham, mientras que en Jesús o a Jesús, el Hijo de Dios, no sucedió así. Aquí tenemos los primeros 2 puntos en la parábola, que está en el versículo 22, del cual si nosotros tomamos como literal, podemos tener un problema grande. Usted que está escuchando, que a lo mejor es un predicador evangélico, y muchas veces a voz en cuello ha predicado esta parábola como un hecho literal de lo que acontece y lo que aconteció con los muertos y lo que acontece con los muertos, para llevarles a las personas temor a Dios. Pero si usted realmente ha estudiado a profundidad, responda con seguridad y con verdad. ¿Qué puede decir usted acerca del cuerpo del mendigo? ¿Qué ha sucedido ahí? ¿Por qué la parábola no habla de lo que sucedió con el cuerpo del mendigo? Y usted que está defendiendo seguramente en su corazón esta postura de que esto es el infierno y de que el seno de Abraham representa el paraíso, le pregunto, ¿por qué Jesucristo no tuvo el mismo privilegio que tuvo este mendigo al ser llevado por ángeles al lugar de consuelo que es en la parábola el seno de Abraham? Bueno, ahí ya tenemos 2 puntos importantes. Voy a seguir leyendo. Dice el versículo 23. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Bueno, el versículo 25 dice: pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Vamos a poner ojo a estos 2 versículos, versículo 24 y versículo 25. Aquí el rico le está suplicando a Abraham, diciendo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Le está suplicando para que él tenga misericordia. Dice: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro. Si se dan en cuenta, el rico para el rico, Abraham es una autoridad en la región de los muertos. Repito, para el rico, Abraham es una autoridad muy importante en la región de los muertos. Ahora, tan importante es que le está suplicando porque él tenga misericordia. Dice: ten misericordia de mí y envía a Lázaro. Por lo tanto, la declaración del rico aquí hacia Abraham nos da a entender de que Abraham es una especie de juez en la región de los muertos. Ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Versículo 25 dice: pero Abraham le dijo, aquí hay que poner atención a lo que dice Abraham: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Fíjense, aquí está haciendo de juez, correspondiendo a la afirmación que hace el rico clamando a Abraham. Dice: acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Entonces, Abraham, en esta parábola que muchos toman como literal, está como una autoridad de juez de los muertos.
Y la pregunta es, ¿cuándo le fue dado esa autoridad a Abraham para ser juez de los muertos? Porque él está diciendo claramente en el versículo 25, hijo, acuérdate, le dice al rico, que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este recibe consuelo aquí y tú tormento por allá. Entonces, vemos aquí que Abraham es una especie de juez de los muertos. ¿Y quién es el que Dios puso como juez de los muertos? ¿Quién es el ser al cual Dios puso como juez de los muertos? Según el capítulo 5 del Evangelio de Juan, desde el verso 24 en adelante, nos enseña el mismo Jesús que él fue puesto como juez. Y todo el juicio le fue dado al Hijo. Entonces, ¿por qué Abraham tenía esta autoridad de ser juez de los muertos? Bueno, esto no va y no condice con la profecía ni con lo que le fue prometido a Abraham. ¿En qué momento a Abraham se le prometió ser juez de los muertos? Tener una especie de rango de tipo Dios en la región de los muertos. Eso, ¿dónde está el texto? ¿Dónde? Bueno, prosigo. Pero aquí también el versículo 25 resalta otro punto, y este sería el cuarto punto. El tercero es, como dije anteriormente, de que a Abraham se le tiene como una autoridad muy importante, como podemos ver, un juez de los muertos. Entonces, ¿cuándo le fue dado esa autoridad? ¿Cuándo le fue dado por promesa a él ser juez de los muertos luego de su muerte? No, ¿verdad? Bueno, entonces, aquí en el versículo 25 también está el cuarto punto importante. Y el versículo 25 nos muestra que Abraham le está diciendo, acuérdate, le dice a el rico, que tú recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado allá. Ahora, la condenación para el rico, si se quiere decir que es condenación en lugar de tormento que muestra la parábola, ¿por qué razones? ¿Por qué razones? O sea, ¿cuál es la razón de que él esté siendo atormentado allá? Acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Según la afirmación de Abraham, el hecho de que él haya tenido riquezas en la tierra, simplemente el hecho de tener riqueza lo llevó a estar condenado. ¿Y qué razón le llevó a ser salvo a el mendigo? Si al rico le llevó su riqueza al lago, sería al lugar de tormento que se cree que es el infierno, al mendigo literalmente su condición de ser mendigo, enfermo, de pasar por hambre y miserias, le llevó a la salvación. Entonces, aquí hay un problema. Propone también el verso 25 una salvación por condición social. O sea, el rico es condenado por ser rico y el pobre es salvo por ser pobre. Esto no condice con el Evangelio ni con la Biblia. ¿Por qué? Porque antes de la gracia, antes del tiempo de la gracia, se podría alcanzar la salvación si se guardaba la ley. Pero como nadie fue perfecto para guardar la ley, fue necesario que Cristo viniera. Y a consecuencia de que los hombres no podían obedecer la ley para ser perfectos delante de Dios, es que se estableció los sacrificios y las ofrendas para mantener la paz con Dios a través de los sacrificios y las ofrendas continuas. Los continuos sacrificios, los continuos sacrificios y ofrendas que eran necesarios bajo el sacerdocio levítico. Eso es en cuanto a la ley. Ahora, en cuanto a la gracia, es simplemente creer en Cristo para poder acceder a ser salvo por medio de la fe, ya que la obra la hizo Jesús por nosotros. Entonces,
no condice ni con la ley ni con la gracia lo que propone aquí, según el versículo 25. Repito, porque la condenación del rico es por su riqueza y la salvación del mendigo es por su condición de ser mendigo, pobre. Entonces, el versículo 25 nos está mostrando eso, que va en contra de lo que la Biblia enseña. Ni es salvo por guardar la ley, ni es salvo por creer en Jesucristo. O sea, literalmente no va por ningún lado. Sigo leyendo el versículo 26. Ese ya sería el cuarto punto. Dice, el versículo 26 dice, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. De manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. Acá hay que poner mucha atención. Pongan mucha atención, hermanos oyentes. Dice aquí, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. La pregunta es, ¿a quién le estaba rogando el rico para que mandase a la casa de su hermano? Le estaba rogando a Abraham para que él envíe a alguno de los que están muertos para que les testifique a sus hermanos vivos. Aquí le está dando, escuchen bien, aquí le está dando el rico o sea, está reconociendo el rico, o está hablando el rico y reconociendo a la vez y dándole esa autoridad, o mejor dicho, pronunciando a través de sus palabras, entre comillas, de que Abraham podía resucitar a algún muerto para enviarle a la casa de su padre. O sea, que Abraham podría hacer esto. O sea, Abraham podía resucitar a algún muerto y enviárselo a la casa del padre de este rico para avisarle a sus 5 hermanos que estaban ahí. Entonces, ¿qué autoridad es esta de que Abraham también puede resucitar muertos? Fíjense. Entonces le dijo, versículo 27, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Versículo 29. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlo. Aquí hay otro punto importante, versículo 29. Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Aquí está insinuando de que Moisés y los profetas están vivos en la tierra. Y a lo mejor usted va a decir, hey, se está refiriendo a los libros. No, porque acá cuando hace una comparación más abajo, diferencia entre Moisés y los profetas y los que están muertos. Vamos a seguir leyendo. Dice, y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces le dijo, no, Padre, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirá. O sea que para el rico, Moisés y los profetas estaban vivos, y también para Abraham. Y dice el versículo 30, y entonces le dijo, no, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Versículo 31 dice, mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de entre los muertos. Ahí está haciendo la diferencia entre los que están vivos y están muertos, pero según la afirmación de Abraham y la afirmación del rico, Abraham y los profetas estaban vivos. Entonces, podemos asumir que si Abraham y los profetas estaban vivos, eran contemporáneos, o fueron contemporáneos al rico. Y si fueron contemporáneos, ¿en qué
tiempo cronológico tendría que haber sucedido esto. Tendría que haber sucedido mientras Israel estaba en el desierto y no entraba en la tierra prometida. ¿Acaso había un rico ahí que comía banquetes todos los días? O sea que en el desierto eso no sucedió. En el desierto eso no sucedió. Pero según esta parábola, que muchos toman como literal, aquí está el problema. ¿Qué propone los últimos versículos? Propone que Abraham puede resucitar muerto y enviar como mensajero a la casa del padre del rico. ¿Abraham acaso podía resucitar muerto? Claro que no, porque el único que pudo hacer, el único que puede y pudo y podrá siempre es Jesucristo a través de la autoridad del Padre. Pero literalmente Abraham no podría hacer eso porque estaba muerto. O sea, un muerto no puede resucitar a un muerto. Entonces, ¿qué es esto de que un muerto sea juez de los muertos y al mismo tiempo tenga el poder y la autoridad de resucitar muertos? Según el versículo, en los últimos versículos que leímos, es esa la autoridad que no solamente cree que tiene el rico Abraham, sino que Abraham confirma que aparentemente tiene esa autoridad. Y no solamente eso, sino que la afirmación del rico y la afirmación de Abraham es que literalmente el rico aparentemente era contemporáneo a Moisés y los profetas. Todo esto representa una gran contradicción con la historia bíblica, con el Evangelio, con la ley de Dios. No encaja por ninguna parte. En lo histórico, en lo doctrinal, no encaja. Además de todo esto, hay algo importante que tenemos que recordar. Y está en el capítulo 4, verso 16 al 18 de Primera de Tesalonicenses, donde dice claramente: ¿cómo será en la venida de Cristo la resurrección de los muertos? Pero el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, acá hay un punto importante. Si se toma como literal esta parábola, tendríamos que aceptar que la vida eterna se recibe al morir y no al resucitar. Y se omite la resurrección entonces no hay resurrección. Pero sin embargo, en el evangelio que hemos escuchado, el cual hemos leído y hemos estudiado, es necesario la resurrección de los muertos para que reciban la vida eterna. Pero si decimos nosotros de que esto es una historia literal y que el mendigo ya recibió la inmortalidad en el seno de Abraham, y Abraham también es un ser inmortal ahí, ¿verdad? En el lugar donde está, entonces ahí tenemos un problema grande. Estamos omitiendo la resurrección. Y la resurrección es importante. No puede haber vida eterna, no puede haber inmortalidad sin una resurrección. Esto el apóstol Pablo lo enseñó claramente. Entonces, con esta doctrina de que se dice de que a través de esta parábola que muchos toman como literal para decir esto es lo que acontece con los muertos, entonces si esto es lo que acontece con los muertos, se quiere dar a entender a través de esa doctrina de que no hay resurrección. Todos aquellos que enseñan de que esto es lo que acontece con los muertos están de una manera indirecta omitiendo la resurrección. Porque entonces están enseñando de que no es necesaria una resurrección para que reciban la vida eterna, ya que cualquiera que muere al morir recibe la vida eterna. Y esto no va con lo que Jesús enseñó en el capítulo 24, verso 29 al 31 de Mateo, no va con lo que enseñó el apóstol Pablo en el 1 Tesalonicenses 4, 16 al 17, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 1 al 4 y otros pasajes de la Biblia, donde se habla específicamente de qué va a suceder en el día del arrebatamiento de la iglesia, en la segunda venida de Cristo. Entonces, nosotros que sí estudiamos la Biblia sabemos que para que nosotros recibamos la vida eterna, tiene que haber una resurrección. Capítulo 5 del Evangelio de Juan, verso 28 y 29.
claramente dice ahí, Ok. no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces aquí tenemos estos pequeños, este pequeño análisis del rico y Lázaro, y tengo más para exponer, para hablar, pero yo sé que es muy reducido el tiempo en El tiempo se está Zoom. terminando acá, el hermano Alfredo. Ok, entonces paso palabra a los hermanos. Vamos a hacer una segunda parte porque acá ya a Juan le queda poquito, ya 30 segundos. Bueno, le paso palabra y vamos a ir cerrando y podemos hacer la segunda parte cuando quiera, hermano. Ok. Muy, sí, estuvo muy bueno su análisis. La verdad está bueno como para seguir